Ya chicos, bueno, necesito sus participaciones. O sea, tratemos de que este banqueo es demasiado participativo. Entonces, elijo creer que las preguntas que les puse no lo hicieron con ChatGPT. Entonces, bueno, los quiero, o sea, quiero sus participaciones para ver en qué temas están flojeando o si ya dominan el tema, ¿no? Yo. Entonces, iniciando con el banqueo, tenemos esta primera pregunta. Les doy unos 3 minutos y me dicen, o si ya tienen una respuesta, me dicen cuál creen que es su respuesta, qué creen que es cuál creen que es la respuesta de esta pregunta. Ujú. Ya. ¿Tienen alguna respuesta para esta pregunta? Que bueno, que es la misma que del supretest, ¿no? A ver, voy a ver por si acaso. Ya, bueno, si han escrito en el chat, ahorita estoy entrando en mi celular para ver si es que está escrito en el chat, porque no puedo ver por acá el chat. Sería la B, la de Rivero Carvalho. Ajá, sí, la B. Y bueno, o sea, pero ¿por qué llegaste a esa conclusión? O sea, ¿por qué tú marcarías la B? ¿Tú te acuerdas? O sea, primero iniciamos o partamos de, o sea, ¿qué es lo que sospecha? O sea, se sospecha de una valvulopatía. Ya, entonces, ¿por qué marcarías la B y por qué no, por ejemplo, la C o la D, ¿no? Que también son maniobras para auscultación? O sea, ¿qué te hace sospechar más que es la B? Porque la de Rivero Carvalho, yo tenía entendido que se intensificaba en las que eran del lado derecho, porque también la inspiración profunda, el retorno venoso hace que se vaya al corazón derecho, entonces de una u otra forma intensifica el soplo. En cambio, la de Valsalva generalmente disminuye el retorno venoso, entonces disminuiría el soplo. Ujú. Ya, sí, bueno, va por ahí. Bueno, entonces tenemos que la clave sí es la B y para recordar hay que recordar los focos de auscultación, ¿no? O sea, tenemos los 5 focos, tenemos los pulmonares, aórticos, ¿no? El mitral, espidio, que era lo que vimos en la primera clase, en donde estaban ubicados. Bueno, y también está parte del foco orto descendiente, ¿no? Parte de la auscultación en las maniobras, ¿no? Eh, en este caso, tenemos que justamente, como mencionaste, Francesca, la de Rivero Carballo va a aumentar el retorno venoso al ventrículo derecho. Entonces, como justamente el paciente tiene una valvulopatía a nivel derecho, nos va a ayudar para escuchar mejor. A diferencia que si, no, por ejemplo, nos hubieran dicho tal vez que es una valvulopatía que sospecha la a Soleil en caso de una región, de la región cuando están hablando de un tricuspidio, que como sabemos que el tricuspidio se puede ver justamente en la parte basal, en la parte baja del corazón, ¿no? Ya. Y ahora, en este caso clínico, ¿cuál es su respuesta?
¿Qué sospechas? Creo que es mi internet, es que no se ve, este ha quedado en focos de auscultación. Ahí ahora sí. ¿Ah, sí? No. Ahí ya. Ya. Y bueno, chicos, ¿qué piensan de esa pregunta? ¿Qué les llamó la atención? Creo que es la de, o sea, no estoy muy segura, pero algo recuerdo de que hablaba de cuando era un soplo romboideo también se irradiaba hacia la parte del cuello. Entonces, como dice soplo en el cuello, Ya. Sí, pero aquí hay algo aquí hay algo característico. Acá hay, o sea, te llama la atención el soplo en el cuello. Ya, sí, pero ahí antes de eso hay algo, la punta ajá, desplazada hacia la afuera. punta, sí, exacto. Y sobre todo, bueno, sobre todo justamente línea media axilar, ese que foco órtico ese foco órtico, es justamente ese foco órtico, perdón, es el foco de auscultación aórtico, ¿no? Justamente en esta parte. Y el pulso carotídeo pequeño y prolongado, un pulso parvus tardus. Entonces, ¿a qué nos estamos refiriendo con ahí? Ya lo vamos, o sea, acá también está otra clave, ¿no? Entonces, aquí, más esto, más el soplo en el cuello, ya te orienta a una patología. Más o menos saben a qué patología se les está orientando o todavía no lo conectan. ¿Sospechan de alguna patología? De estenosis. Estenosis Ajá. aórtica. Sí, exacto. Entonces, la estenosis aórtica tenía un soplo característico, que justamente era el soplo romboideo sistólico o soplo eyectivo. Entonces, sí, la respuesta es la D, pero, o sea, como les digo, acá les dan varias palabras claves para que ustedes puedan llegar a la respuesta. Entonces, aquí, justamente, tenemos la clavícula, ¿no? Los focos, o sea, acuérdense de eso. Ya. Y acá justamente les pongo los soplos cardíacos, ¿no? Que son, bueno, acá tenemos sistólicos y diastólicos. Entonces tenemos, bueno, los pansistólicos, mesosistólicos, justamente esa es la patología de la que estamos hablando, que es característica de la estenosis aórtica, ¿no? Y como saben, cada uno es diferente, cada uno es distinto. Entonces tenemos justamente aquí, este cuadrito, ¿no? Tenemos el subproyectivo. En este caso, primero tenemos que darnos cuenta si estamos ante un sistólico o un diastólico. Tenemos que irnos por alguna patología para poder clasificarlo. Porque como pueden ver, ahí solamente no les ayuda, no les dice como que es antes del primer cerrado, después del segundo ritmo, no les dice nada, no les dice si es antes de que se cierre la válvula aórtica, después de la válvula tricúspide, o sea, no les dice nada, simplemente es como que ustedes tienen que ir deduciéndolo, pero es justamente en esta parte de acá, ¿no? Es justamente un problema a nivel de la válvula aórtica, ¿no? ¿Qué es lo que produce justamente ese pulso pequeño y tarde, ¿no? Y acá justamente está en la otra parte, ¿no? En soplos mesosistólicos tenemos que inician en el primer ruido y terminan antes del segundo. Es creciente y decreciente, ¿no? Ay, perdón, perdón. Ya. Y justamente eso es lo que pasa.
¿no? En una estenosis aórtica o en un soplo mesosistólico, como bien lo menciona, ya no se escucha donde debería escucharse la válvula aórtica, sino se escucha más allá. Entonces, y también justamente acá es como dice, no hay un choque de punta, ¿no? Que se está yendo para afuera. Entonces, todo esto te indica que es una estenosis aórtica, ¿no? Además que tiene el pulso característico que les mencioné en la parte de cuando hicimos estenosis aórtica, les mencioné que tenía un pulso característico, pero ya no te ponen el nombre, pero te lo describen, ¿no? Entonces, por ahí también se saca. Entonces, las causas, la más clara es la estenosis aórtica que produce la mayoría de este tipo, ¿no? Y acá también hay otras causas que lo pueden producir, ¿no? Entonces, recuerden eso, recuerden en el caso de los soplos, mayormente se da por un problema de las válvulas, ¿ya? Sea estenosis, sea mitral, tricuspidia, aórtica pulmonar, se da, ¿no? Por eso es que justamente se da, justamente acá dice MIT de mitral y tricúspide y AP de aórtica y pulmonar, y acá se dan los sistólicos, y en los diastólicos ya es terminando, terminando la parte de la aórtica y pulmonar, ¿no? Antes de la mitral y tricúspide. Muy bien. Ahora, ya que tienen eso como que reforzadito, entonces ahora díganme aquí. Aquí, ya ustedes llevaron pulso con Yomira. Yo no les dicté la clase de pulso, pero, y además con la teoría que han llevado, ¿cuál es su respuesta en esa pregunta? ¿Sería el paradójico por la disminución de la amplitud durante la inspiración? Sí, ajá, efectivamente, sí. Sí, sí, esa es la parte clave, o sea, eso es lo que te ponen como para que ya te digan la respuesta. Y sí, es el paradójico, justamente porque hay una disminución de la amplitud durante la inspiración y también va acompañado con la disminución de la presión sistólica. Entonces, esto es característico de un pulso paradójico, ¿no? Entonces, vamos a recordar un poco de esto. Bueno, tenemos que el pulso arterial, las características, ¿no? Siempre en un pulso arterial, ay, perdón, perdón. Bueno, siempre hay que tener en cuenta que lo normal, rápido, pero va decayendo lento, ¿no? Eso es lo normal. Parvus tardus, que es lo que justamente vimos anteriormente, es una estenosis aórtica, que va lento, pero va un poco más chiquito, o sea, es lento y pequeño. Parvus de pequeño y tardus de lento, de tarde, ¿no? Bisferiens es justamente más que todo de la arteria aórtica y hay ondas de percusión y unas ondas circulantes, ¿no? Siempre tenemos que tener en cuenta estas características y como los pongo, como está en rojito, más que todo a qué enfermedad está relacionada. Ahora, ¿por qué? Porque créanme que les va a ayudar mucho a poder también diferenciar. Si bien es cierto, les viene el paradójico que justamente dice, disminuye inspiración, durante la inspiración la amplitud del pulso disminuye exageradamente, ¿no? Por un taponamiento cardíaco. Entonces esa es la respuesta. Pero también tenemos, por ejemplo, el pulso de martillo en agua, ¿no? Que es, por ejemplo, un Magnus más un Zeller. Entonces, esto se va a ver en una insuficiencia valvular aórtica, por ejemplo, ¿no? Grande y saltón, o sea, literalmente cuando tú agarras al paciente y le palpas el pulso, vas a sentir cómo te bota más rápido de lo que debería, de lo que frecuentemente se debería hacer, ¿no? Entonces, siempre hay que calcular, porque ahora yo he visto doctores que simplemente con tocar el pulso, te dicen, ¿no? Este paciente está arrítmico, este paciente está haciendo tiene fibrilación auricular,
O sea, con solo tocar el pulso, hay doctores que te pueden decir que el paciente está con una fibrilación auricular. Ahora, una fibrilación auricular, ¿por qué se caracteriza? Porque justamente también es, al momento de tocar el pulso, es arrítmico, o sea, no concuerda el pulso con lo que tú estás escuchando a nivel de la auscultación, ¿no? O sea, nosotros sabemos que va el pulso primero y segundo. En cambio, no va a haber una concordancia. Un paciente normal, tanto el pulso arterial como los latidos del corazón tienen una concordancia porque es rítmico, ¿no? Pero en un caso de una fibrilación auricular ya no se ocurre esto. Hay una arritmia y justamente se vamos a sentir como primero sentimos el pulso y luego recién está sonando el corazón. O sea, va a haber un desbalance aquí. Ya. Ahora, en esta pregunta, qué es lo que sospechan? Y habiendo hablado un poco de soplos, habiendo hablado un poquito de, bueno, Disney y anginas, diciendo que siempre ya lo han visto, entonces, acá, ¿a qué se orientan? ¿A qué se orientan? Siento que esto está muy relacionado a una de las primeras preguntas que vimos. Es la E, la estenosis aórtica, Ujú. Claro, por, ujú, por digo la por qué. disnea, por la Ya, angina, por el síncope. Es una triada, ¿no? La disnea, la angina y el síncope es de la estenosis aórtica. ya. Sí, es válido, te la hago valer, sí. Sí, 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 o sea, puedes sacarlo por esa, o también porque, bueno, como ya lo habíamos dicho al inicio, más que todo la estenosis aórtica se caracteriza por soplos sistólicos. Y como ya lo habías mencionado también, también se puede irradiar al cuello, ¿ya? O sea, si bien es cierto, tiene su triada, ¿no? Disnea, angina y síncope, pero también, ¿no? En caso de que ya no te acuerdes la triada, lo puedes sacar por esto, ¿no? O sea, siempre relacionen lo que mayormente las que están relacionadas con la parte sistólica es la más que todo la válvula aórtica porque es la más principal, ¿no? Que es la que eyecta todo literal. Entonces, bueno, sí, la respuesta es la E, sí. Y bueno, la estenosis aórtica, y vamos a diferenciarlo con la insuficiencia aórtica, como lo habíamos hecho en clase, ¿no? La aórtica justamente es la dificultad de pase del ventrículo izquierdo a la aorta, ¿no? Por un engrosamiento de la válvula o por una rigidez. Y la insuficiencia es la regurgitación, o sea, la sangre quiere regresar, luego de que se inyectó, quiere regresar al ventrículo izquierdo. Y esto mayormente se da durante la diástole, perdón. Ya. O sea, esa es la diferencia, ¿no? Estenosis aórtica está más relacionada a la eyección porque justamente no pasa del ventrículo a la aorta. ¿Cómo se llama eso? Eyección. Y la insuficiencia aórtica ya es en la diástole, ¿ok? O sea, así que por ahí también pueden ir haciéndolo en caso de que no se acuerden, pueden empezar con algún descarte de, de respuestas. Entonces, en causas tenemos, por ejemplo, en menores de 70 años puede ser reumática, un paciente tal vez artritis reumatoide, ¿no? Y en caso de personas mayores de 70 puede ser degenerativa, que es lo más frecuente. Puede ser adquirida o congénita, ¿no? Y en caso de la insuficiencia aórtica, ya casi hay un poquito más de patología, ¿no? O sea, ya puede ser aguda, crónica, ¿no? Puede ser por una endocarditis infecciosa, por una hipertensión arterial severa. Y en caso, por ejemplo, hay una dilatación de la raíz aórtica, puede ser, por ejemplo, por un síndrome de Marfan, hipertensión arterial también, y degenerativa, ¿no? Por ejemplo. Eh, en cuadro clínico, en el caso de la estenosis aórtica, tenemos justamente lo que mencionaba de su triada.
disnea de esfuerzo, angina, síncope. Y también puede ser hipotensión arterial, ¿no? Pero esas son las tres principales, ¿ok? La disnea, ¿por qué se da? Es secundaria a justamente la insuficiencia que está habiendo en el corazón, ¿no? La angina se da porque también hay una isquemia por la hipertrofia ventricular. Entonces, por lo tanto, hay un aumento del esfuerzo. Y síncope, que ya es cuando el paciente ya tiene un pronóstico pero malo, ¿no? Que se da justamente porque puede haber tanto taquiarritmias como bradiarritmias, ¿ok? Y la hipotensión arterial también. En el caso de la insuficiencia aórtica es diferente, ¿ok? Acá no se caracteriza mucho por el síncope. Si hay disnea de esfuerzo, también puede haber disnea paroxística nocturna, angina, insuficiencia cardíaca, mareos, pero no llega al punto de síncope. ¿Ok? Eso es lo que las diferencia. Entonces, al examen físico tenemos que, por ejemplo, a la palpación vamos a tener el clásico pulso parvus tardus, que es intensidad disminuida, rítmico, amplitud disminuida y tiempo lento. O sea, acuérdense de eso. Pulsos carotídeos disminuidos y retardados también. Y a la auscultación, sístole. Recuérdense soplos sistólicos, sístole, sístole, que se irradia hacia el cuello en el foco aórtico, ¿ok? Y también puede tener desdoblamiento del segundo ruido. Y en caso de, por ejemplo, en la insuficiencia aórtica, habríamos hablado de todos estos signos, ¿verdad? Signos de Muset, signos de Kinke, de Müller, que les había puesto justamente el video. Pero también teníamos a la palpación el pulso de Corrigan o pulso Seller, que es el pulso de martillo en agua, ¿ok? O sea, ya se están dando cuenta que acá hay diferentes pulsos, ¿no? O sea, por eso les digo, por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si la pregunta no les decía que era un pulso de intensidad disminuida o de amplitud disminuida y les ponían, ¿no? Pulso de gran expansión, ¿no? Se puede de la arteria que estamos palpando, ¿no? Entonces ahí ustedes hubieran dicho, ok, ese es un pulso de Corrigan o de Seller o un pulso de martillo en agua. Y ya no era estenosis, sino era una insuficiencia aórtica. O sea, por eso les digo, o sea, acá es más que todo ver qué me diferencia una de otra, ¿no? A la ocultación, acá, como yo les había mencionado, como es una regurgitación, es diastólico, ¿ok? Y es decreciente. Y tiene característica el soplo de Austin Flint, que es un soplo mesodiastólico. En la estenosis aórtica es un soplo eyectivo, un soplo mesosistólico y también llamado romboidal sistólico, ¿no? ¿Por qué hay una insuficiencia aórtica con soplo de Austin Fall? Justamente por la baja frecuencia que percibe el corazón, entonces se da justamente ese mesodiastólico, ¿no? Y también puede ver el signo de Durocies, que es el soplo vascular en la arteria femoral. Y bueno, los ruidos sí están normales, pero el segundo ruido está disminuido, ¿no? Ok, entonces, acuérdense siempre esa diferencia el examen físico, el examen clínico, que es lo mismo. Acuérdense esa diferencia que a ustedes como están en semio, lo que más les van a preguntar justamente es esto, ¿no? ¿Qué hay a la palpación, qué hay a la auscultación, para que ustedes puedan ver esto y lo otro? Ok, entonces tenemos soplo sistólico áspero, entonces, con irradiación al cuello, y por ahí se sale. Ya, y el fenómeno de Gallabertín, ¿no? Que es justamente un soplo de estenosis aórtica que se oculta tanto en el lápex y que se puede confundirse con un soplo mitral, ¿ok? Ahora, en esta pregunta, a ver si han estado atentos, le van a responder. Dígame, ¿cuál creen que es su respuesta? ¿Por qué? O pueden iniciar, ¿no? ¿Qué es lo que les llama la atención del caso clínico que les presento? Ahora, aquí me llamaría la atención lo del pulso de Seller, el soplo diastólico, o sea, sería una insuficiencia aórtica. Sí, sí.
Y el mesodiastólico creo que era el Austin y Flint, ¿no? Ajá, sí, esa es la respuesta. Justamente esa es la respuesta. O sea, ya, justamente por eso les digo, los casos clínicos, ahí tienen que ver las claves, las palabras claves para que puedan relacionar. Si bien es cierto, les dice que se produce en válvula mitral, sí, porque justamente puede haber una falla a la válvula mitral que lo tanto puede perjudicar a la aórtica, ¿ya? Sí puede pasar. Mayormente porque como esas están justo, ambas están en el lado izquierdo, puede producir. Entonces, y siempre van de la mano, pueden ir de la mano. Pero acá lo que se refiere es justamente al soplo y es al Austin y Flint, ¿no? Por el pulso Zeller y lo demás, ¿ok? Entonces, ahí sí es esa. Y ahora vamos a hablar de insuficiencia tricuspidia y la diferencia de estenosis tricuspidia, que eso sí no lo llegamos a hablar porque eso le tocaba a Yomira, creo. Bueno, la insuficiencia tricuspidia es justamente la dificultad del pasaje de la aurícula derecha al ventrículo derecho por reducción de la válvula, ¿ya? Y la estenosis, no, eso es al revés, perdón chicos, perdón, está al revés, no sé por qué se pasa al revés, pero estenosis es dificultad pasaje y regurgitación es insuficiencia tricuspidia. Perdón, no sé por qué se cambió. Pero bueno, igual, mejor lo edito ahorita antes de que nos confundamos todos. Y esto acá, ahí está. Y ya, ya, muy bien, ahora sí. Insuficiencia y ya. Ahí, ya. Ok, la estenosis, fisiopatología. Ya las causas, ya saben que es bien difícil que les pregunten las causas. Las causas ya les van a preguntar más bien cuando vean cardio como tal. Entonces, ahorita lo que nos es diferenciarlas, ¿ok? Entonces, en fisiopato tenemos, va a haber un menor vaciamiento de la aurícula derecha hacia el ventrículo derecho. Entonces, por lo tanto, hay un menor llenado del ventrículo derecho, ¿ok? Nosotros tenemos eh, nuestra aurícula derecha y acá abajo está la válvula y acá abajo viene el ventrículo derecho, ¿ok? Entonces, hay un menor vaciamiento, o sea, la sangre no llega a bajar toda, porque esto está muy estrecho, porque la válvula está muy chiquita. Entonces, por lo tanto, el ventrículo de lo que se debería llenar lo normal, se va a llenar muy poquito, ¿ok? No se va a llenar todo. Entonces, por lo tanto, hay un mayor trabajo de la aurícula derecha porque la aurícula derecha se va a seguir quedando con sangre y hay una sobrecarga y por lo tanto hay un crecimiento de la aurícula derecha, ¿ok? Y puede llevar a una hipertensión pulmonar sistémica, porque recordemos que cuando el corazón se colapsa, también puede llegar a colapsar los pulmones. Ahora, esto también, ese crecimiento de la aurícula derecha te puede generar un pulso hepatoyugular. Ya les había mencionado que cuando se complica el lado derecho, como justamente para la parte de abajo está tanto las cavas inferiores como las cavas superiores, nos puede llevar a una hepatomegalia y una hipertensión portal, ¿ok? Por justamente esa presión venosa que va a haber. Como la sangre de la aurícula derecha se colapsa, por lo tanto se ensanchan ambas, ¿ok? Entonces, este llega a la parte portal, a la parte del hígado. Imaginemos que este es mi hígado. Y por lo tanto también te va a dar justamente esas características, ¿ok? Muy bien. Dicho esto, de la parte de la insuficiencia tricuspidia. En la parte de la insuficiencia tricuspidia tenemos que va a haber una regurgitación sistólica, ¿ya? Luego de que la sangre pasó del ventrículo derecho a la aurícula derecha, pasa y la sangre quiere regresar, ¿ok? Y como quiere regresar, va a haber tanto una dilatación de la aurícula derecha y por lo tanto mayor resistencia venosa, congestión hepática crónica, ¿ok? Ahora, el cuadro clínico, que es lo que nos interesa de ambos. Entonces, recordemos, eh, en la parte de la estenosis aórtica vamos a tener que el paciente viene con disnea, ingurgitación yugular, hepatitis
de insuficiencia tricuspidia, el paciente no viene con disnea de esfuerzo ni disnea de decúbito. No hay hipertensión portal o llega a ser asintomático, y si hay, y si puede haber hipertensión portal, no. Y justamente por acá los pongo. Bueno, tenemos dos formas, que la insuficiencia tricuspidia puede pasar como leve, que es justamente asintomática cuando no hay compromiso de hipertensión portal, o grave ya cuando hay hepatomegalia congestiva, no insuficiencia cardíaca de gasto bajo, o sea, bajo gasto, ay, de gasto cardíaco bajo, eso es lo que quiere decir, fatiga, intolerancia al ejercicio, ¿no? Y acá está la diferencia. Al examen físico, ¿qué es lo que los diferencia? Ok. En caso de la inspección, vamos a tener una fase de Shattuck, un color violáceo. Podemos tener cianosis, palidez, ictericia, ya cuando son cosas grave. Y les había mencionado, bueno, creo que no, pero claro, conmigo no llevan en esta clase. Pero hay venas yugulares ingurgitadas. Cuando ustedes vieron la parte de pulsos, como lo vimos, también viendo pulsos arteriales, también hay pulsos venosos, ¿ok? O sea, son dos distintos. Entonces, en este caso de la estenosis tricuspidia, tenemos que va a haber en el pulso venoso, porque justamente la vena yugular acá va a estar ingurgitada, vamos a tener una onda A gigante, ¿ok? Y a la auscultación tenemos frémito, tenemos soplo diastólico en foco tricuspidio, ¿no? Que, por ejemplo, aumenta con Rivero Carvalho, ¿ok? En el caso del examen físico de la insuficiencia tricuspidia, tenemos ingurgitación yugular también, signos de Evans venoso, latido sagital, hepatomegalia, edema bilateral. Y ahora acá está lo diferente, ¿ok? Acá es soplo holos distólico regurgitante y acá es soplo diastólico en foco tricuspidio. Eso es un poco la diferencia de ambos. Y ya bueno, tenemos radiografía, electrocardiograma, ecocardio, ¿no? Que cada uno es diferente. Muy bien. Dicho esto, yo creo que ya, a ver, ¿qué piensan de esta pregunta de acá? ¿Qué les llama la atención? ¿Cómo llegan al diagnóstico? Me avisan, chicos. Sería la A, estenosis tricuspidia. Ya, pero, o sea, ¿por qué? Porque, ¿qué sospechas? ¿Qué te llama la atención del caso clínico que te oriente a esa respuesta? Sería la irritación yugular, el latido hepático, la hepatomegalia. Ya, ya. Mira, acá hay que diferenciar algunas cosas, ¿ya? Pero sí, o sea, teóricamente esa es una pregunta con trampa, porque si bien, como le expliqué, de alguna u otra forma en ambos está relacionada tanto con la parte de hepatomegalia, ¿ok? Pero aquí está la diferencia, que, que en el caso de la insuficiencia tricuspidia, en la parte de hipertensión, de la hipertensión portal, lo que va a haber es que va a haber un dolor, ¿ok? Si bien es cierto, hay hepatomegalia y aquí también, ¿no? Que justamente hay hepatomegalia, citis, pero en este caso es una citis. Nosotros sabemos, como ya lo habíamos visto en la clase de citis, es más que todo el ensanchamiento y que nosotros lo podemos ver con el signo de la oleada y entre otros, ¿no? Pero en esta insuficiencia tricuspidia es que el paciente, al momento de que tú le tocas para ver la hepatomegalia, va a sentir un dolor fuerte. Entonces, esto es lo que de alguna u otra forma los diferencia, ¿ok? Entonces, en ambos se pueden encontrar una ingurgitación yugular y también tiene un pulso venoso sistólico positivo.
Pero aquí también está la diferencia. En el estenosis tricuspidia, el soplo es diastólico, ¿ok? Y en la insuficiencia tricuspidia es holosistólico. O sea, este de acá, la insuficiencia, está más relacionada a la sístole a diferencia de la aórtica, ¿ok? Eso es lo que acá te hace confundir, ¿no? Porque ustedes se acuerdan que la insuficiencia aórtica es la que está relacionada a la diastólica y la estenosis aórtica a la sistólica. En tricuspidia es al revés, ¿ok? Entonces, acá la clave, muy aparte del pulso venoso, bueno, el pulso venoso sistólico positivo es justamente lo que te ayuda a diferenciar mejor en una estenosis y en una insuficiencia tricuspidia, ¿ok? Porque como en ambos hay latido hepático, presencia de hepatomegalia, ¿no? Ingurgitación yugular, en casi en ambos hay, lo que aquí te diferencia es justamente el pulso venoso sistólico positivo, ¿ya? Ahora, a ver, en este de acá, antes de darles hacerles recordar, en este caso clínico, ¿qué les llama la atención? Yo creo que ahí hay un signo característico que te llama la atención y, a ver, ustedes me dicen, ¿qué es lo que les llama la atención de ese caso clínico? Lo de la ortopnia, que duerme con 3 almohadas. Sí, sí, sí. ¿Y eso a qué parte, a qué disfunción va? Izquierda, derecha, ya ahí les soplo, ya izquierda o derecha. Izquierda. Ujú. Insuficiencia. Sí, disfunción ventricular izquierda. Sí, Ah, sí, sí, está bien. Sí, sí. Justamente, obviamente el paciente no te va a decir tengo ortopnia, ¿no? O sea, el paciente te va a decir que no sé, que duerme sentado, que le cuesta dormir por las noches, no sé, o tal vez para todo el tiempo así, ¿no? O sea, justamente esas molestias, el paciente te lo dice tal cual. O sea, este es un caso clínico tal cual el paciente lo ha descrito, ¿no? Y una hipertensión que no está controlada, tiene fatiga, disnea, ¿no? Lo cual esto es distractorio. O sea, si bien es cierto, sí importa, pero lo característico acá está justamente que tiene tos y que duerme con 3 almohadas, ¿no? O sea, esto no es normal, teóricamente. No presenta otros síntomas, pero, y justamente, bueno, ¿no? Lo que lo mencionan ya acá, una ortopnia, pulso alternante y desplazamiento apical a la izquierda y hacia abajo y un ritmo de galope del tercer ruido, ¿no? Clase. Y mayormente los más típicos es justamente disnea de esfuerzo o disnea paroxística nocturna u ortopnia. Y esto es más característico del lado izquierdo, ¿ok? Del lado derecho lo que más encuentras es como que un derrame pleural, decaimiento, malestar general, piel fría, cianosis, ¿no? Pero el lado derecho es hepatomegalia, citis, ictericias, ¿no? También, por ejemplo, habíamos hablado de hipoperfusión y congestión, que eso lo voy a explicar mejor en la otra parte, ¿no? Para que ustedes puedan también resolver el siguiente caso clínico. Entonces, aquí lo que llama la atención es justamente eso, ¿ya? Acá les pongo las características típicas, las menos típicas, las que siempre y cuando vengan un paciente, ustedes tienen que guiarlo, ¿ok? El paciente te va a decir, como justamente te dice, ¿no? Tiene disnea, tiene fatiga. Ya, pero eso lo puede tener hasta un problema pulmonar, ¿no? O sea, es algo muy general, no es algo muy específico. Entonces, uno le preguntamos, ¿no? Señora, ¿usted durante las noches puede dormir tranquila o cómo está el sueño, ¿no? Y ahí la paciente te dice, no, me cuesta, tengo que ponerme más para poder dormir, toso mucho, ¿no? Entonces, esas cosas son las que nos ayudan a diferenciar. Entonces, ahora, tenemos los criterios de Framingham, que era lo que les había puesto en la clase.
Tenemos los criterios mayores, que son como que los más característicos de una insuficiencia cardíaca, la disnea, el edema de pulmón, los crepitantes, que crepitantes justamente se da porque como hay una insuficiencia a nivel cardíaco, o sea, la sangre no está circulando como debería, hay un cúmulo de líquidos, entonces, por lo tanto, estos cúmulos llegan a los pulmones y generan estos crepitantes. ¿Ok? Hay un aumento de la presión venosa, reflujo hepatoyugular positivo, ritmo de galope del tercer ruido, que era lo que tenía la paciente, o sea, la paciente sí cumplía con un criterio con criterios para poder decir que tiene insuficiencia cardíaca. Ya, ahora, viendo estos criterios de Framingham, ustedes, eh, ¿qué criterios tiene la paciente? Díganme ustedes, ¿qué criterios tiene la paciente de los criterios de Framingham? A ver. Muy aparte, bueno, el único creo que es la ortopnia, bueno, y el ritmo de galope de tercer ruido, ¿no? Que eso era lo que ya les dije, ya, bueno, ya fue. Entonces, cumple para una insuficiencia cardíaca, lo cual, por eso descartamos las otras opciones, criterios de Framingham. Entonces, si les hubieran venido, si la pregunta hubiera sido, no les hubieran puesto, ¿qué patología sospechan? Si no les hubieran puesto. Eh, Mencione qué criterios de Framingham o tiene la paciente, ¿no? Ahí pones, ¿no? Por ejemplo, disnea paroxística nocturna o, o ortopnia. Y el ritmo del galope del tercer ruido. Entonces, eso es lo que nos lleva también a decir, ok, la paciente tiene una insuficiencia cardíaca. Porque si no, la paciente no tendría una insuficiencia cardíaca, entonces mentira estaríamos viendo de derecha a izquierda, ¿no? Pero porque lo demás justamente no son porque la paciente tiene esto. Ahora, entonces, en una insuficiencia cardíaca aguda, vamos a tener hipoperfusión y congestión. ¿Ok? Hipoperfusión en una hipotensión arterial, las extremidades están frías, hay somnolencia, obnubilación, insuficiencia renal aguda, falla multiorgánica. En una congestión tenemos el pulso venoso, la presión venosa central elevada, la ortopnia, las edemas y la hepatomegalia, la ascitis y los crepitantes. Y esto es justamente lo que vemos en un paciente, ¿no? La clasificación de Stevenson. Ok, cuando la paciente tenga criterios de hipoperfusión, o sea, estos criterios de acá se les pone como positivo. Pero si tiene negativos los criterios de congestión, está acá, es una hipovolemia. Si la paciente cumple con ambos, es de bajo gasto cardíaco. Si no tiene hipoperfusión, pero si tiene congestión, se le pone en la parte de acá. Y si no tiene, normal, ¿ok? Pero también acuérdense de seco y caliente, húmedo frío y seco y frío. Entonces, con esto último dicho, yo creería yo que me van a responder, no, esa no. Uy, no, espérense, se movió. Espera, no, ya, bueno, ya vieron la respuesta, se había movido. Bueno, la respuesta es húmedo y caliente, ya fue. ¿Por qué? Ay, ¿qué pasó? Ahora sí. Ya. La paciente, bueno, la respuesta es húmedo y caliente. Presenta, ¿no? Bueno, presenta el llenado capilar menos de 2 segundos y presenta en miembros inferiores Godet. Entonces, en este caso, la paciente, ay, ¿qué pasó? Entonces, en este caso, la paciente presenta signos de congestión, ¿verdad? La paciente tiene ortopnia, tiene edemas, que es lo del signo de Godet, entonces, por lo tanto, nos vamos por ese lado. No tiene ninguna característica de hipoperfusión, entonces, por lo tanto, la paciente tiene está, ok, que es justamente lo que menciona. Por eso dice, clasificación clínica de la insuficiencia cardíaca está presentando a la paciente.
No tiene hipotensión, más bien tiene hipertensión. Entonces, por lo tanto, se tacha. Muy bien. Ahora, en esta, ¿cuál es su respuesta, chicos? ¿Qué sospechan aquí? ¿Cuál creen que es su respuesta? Uh, ¿Para ahí tienen alguna... Sería la del edema alveolar porque te pregunta por la insuficiencia cardíaca izquierda, entonces está más relacionado con el pulmón. Si te dijera Ajá. derecha, podría ser el edema periférico, porque ese es con fobea, creo, en miembros inferiores. Ujú. Sí, o sea, sí, justamente eso. Más bien si te dirían derecha, podrías reclamar esa pregunta porque pueden ser todas estas. Eh, pero sí, está bien. Justamente esa es la respuesta. Es un edema alveolar. Y ahora y acá, aquí, ¿qué sospechan aquí? También está dentro de lo de lo de insuficiencia cardíaca. Ay, yo por dando la respuesta ya, pero ¿cuál es? ¿Derecha o izquierda? Es la derecha, insuficiencia cardíaca derecha, ¿Por qué? por el signo de la oleada, positivo. Y eso o sea, ya el signo de la oleada, pero ¿qué es el signo de la oleada? O sea, no cómo es la maniobra, sino qué De la patología. citis, por Ah, asitis. sí, exacto, la citis. Muy bien, sí, es la derecha. Ahora aquí, ¿de qué sospechan aquí? ¿O no sospechan de nada? ¿Sospechan de algo o no sospechan de nada? ¿O qué les llama la atención del caso clínico? ¿Algo les llama la atención o no? ¿O está difícil? Les doy unos minutitos más. Piensen, piensen. Por el pulso irregular en la amplitud y en la frecuencia, podría Ya. ser la fibrilación. Sí, una fibrilación auricular. Sí, justamente esa es la respuesta. Aunque también ahí está como que ahí yo validaría la C, porque Flutter es justamente el tipo de pulso, ajá, que se Flutter relaciona también. también es irregular, ¿verdad? Sí, exacto, es irregular también. Entonces, por eso digo, o sea, ahí pueden ser ambas. O sea, esas preguntas está como para que reclamen y le digan, doctor, ahí pueden validarse ambas, porque en realidad algo que caracteriza la fibrilación auricular es justamente las ondas pico, ¿no? Que es justamente ese tema irregular
que se le conoce como ondas tipo Flutter. Entonces, es básicamente su segundo nombre en la fibrilación auricular. Ambas están correctas, ¿ya? Pero sí, en este caso, según lo que vi en el banco, les han considerado como la respuesta a la A. Y aquí un poco de palpitaciones, ¿no? Bueno, se describe por el cambio de frecuencia, ritmo y contracciones cardíacas. Puede haber taquiarritmias o bradiarritmias, que más específicamente de cuál es la clasificación de cada una, lo vamos a ver en la parte de cardio, o lo van a ver ustedes en la parte de cardio. Tenemos palpitaciones que pueden ir con o sin arritmia. Se puede dar por ejercicios, emociones o ingesta de sustancias que aumentan el tono adrenérgico y disminuyen el tono vagal. En este caso, la anamnesis, vemos, ¿no? Por ejemplo, rápidas e irregulares, fibrilación auricular, taquicardia, aleteo auricular, ¿ok? Extrasístoles también. Rápidas e regulares, taquicardia ventricular y supraventricular, ¿ok? Cuando un paciente está con taquicardia supraventricular, ya está, por así decirlo, queriendo entrar a paro. Entonces, hay que actuar rápido en este caso. Siempre se le pregunta al paciente, ¿no? ¿Cómo comenzaron? O sea, ¿qué es lo que sentías? Si fue de inicio abrupto, mayormente es una taquicardia paroxística o arrítmica. Si es un paciente ansioso y es con un inicio abrupto, taquicardia sinusal o durante el ejercicio es una taquicardia ventricular. Y ahora, ¿cómo finalizaron? Si finaliza abruptamente, no, es una taquicardia paroxística o taquicardia sinusal. ¿Ok? Y acá está justamente una pequeña clasificación de las cardíacas, de las psiquiátricas, porque, bueno, entenderán que algunos pacientes eh, que presentan, por ejemplo, ansiedad, depresión o ataques de pánico, llegan a sentir estas palpitaciones. O sea, es tan fuerte que sienten que se le está saliendo el corazón del pecho. Ahora, fármacos beta-adrenérgicos, ¿no? Cafeína, nicotina, cocaína, por ejemplo, ¿no? Y tirotoxicosis. Ahora, un paciente, por ejemplo, tirotoxicosis, pacientes con hipertiroidismo presentan palpitaciones también, mayormente es uno de los síntomas que más se puede ver en pacientes con hipertiroidismo, ¿no? Y lo puedes simplemente confundir con alguna patología y en realidad está afectando otra. Y en la cardíaca, la más común es la fibrilación auricular, que justamente era la respuesta. ¿Ok? Ahora sí, muy bien. Pasamos a la sesión B, que es básicamente este de acá. Aquí, ¿qué marcaron, chicos? Yo sé, yo ya vi ya, pero díganme. Dígame, ¿qué marcaron ahí? Ahí, ¿qué marcaron? Y me dicen por qué, obviamente. Bueno, yo marqué la de la hemorragia subaracnoidea, pero porque vi que hay signo de rigidez de nuca. Entonces en el hospital me dijeron que eso tiene que ver con las meninges. Sí, es cierto, sí, el signo de rigidez de nuca tiene que ver con las meninges, y eso está perfecto. Pero, ¿y por qué no isquémico? O sea, si bien es cierto, sí es por rigidez de nuca, que es las meninges, pero mira, por ejemplo, está bien, ¿ah? O sea, está perfecto, pero si no te lo ponen en una siguiente, por ejemplo, en una siguiente pregunta, ya de cuenta que, no sé, no te lo llegan a poner y no, y ahí sí ya cambia la cosa o te cambian. Pero sí, mayormente rigidez de nuca y Babinski es justamente un problema a nivel de las meninges, ¿ok? Pero acá estamos hablando de una hemorragia,
por justamente porque la paciente tiene vómitos explosivos, ¿ok? No es normal tener una cefalea intensa y tener vómitos explosivos, o sea, no es común. O sea, podemos tener, porque ahora la cefalea pueden ser tensionales, pueden ser, también hay cefaleas en racimo, ¿ok? Pero eso es una cefalea intensa y mayormente en temas de hemorragia los pacientes refieren una cefalea. Es justamente es un mecanismo del cuerpo que ante una cefalea intensa busque sacar esa presión que está sintiendo. Entonces, es por eso que tienen vómitos explosivos. Ahora, yo al inicio pensaba que vomitaban sangre, pero ahora que he rotado en negro no vomitan sangre, sino vomitan simplemente como bilis o salida, pero vomitan de una forma explosiva. O sea, explosiva refiere como que a cada rato y bastantes cantidades. Y por lo tanto, pérdida del conocimiento y caída, ¿no? Entonces, sí, es hemorragia subarachnoidea. Esa es la respuesta. Y ahorita vamos a ver un poco eso. Ok, ACV hemorrágico y ACV isquémico. Esto es fija, tienen que saber las diferencias porque les van a preguntar y ustedes tienen que saber diferenciar de ambas. ¿Ok? En ACV, cuando sanguíneos se va a romper. Mayormente, ¿cómo vamos a saber que está pasando un ACV? Por una tomografía. Es lo primero que le hacen al paciente. Una angiografía es un poco más ya, más, más invasivo, por así decirlo. O sea, es algo que no se utiliza siempre. Mayormente primero es una tomografía y siempre hay que tener cuidado porque a veces hay que ver el tiempo, ¿no? A cuánto tiempo el paciente está teniendo. Por ejemplo, si el paciente ya pasó más de 5 días, puede ser simplemente un infarto que lo estamos confundiendo con un ácido hemorrágico, ¿ok? Tenemos que tener en cuenta que una tomografía en ácido hemorrágico se toma dentro de las 4 horas y media que ha sucedido el evento. Hay que tener en cuenta que con eso es que refiere cefalea intensa al toque, tomografía. ¿Por qué? Porque como ven, ya esta paciente de acá, ya tiene no signos oculares, ¿no? Entonces ya está teniendo un problema un poco más neurológico, ¿no? Entonces puede llegar a tal vez simplemente ya no entrar en un cuadro y hasta la lleven a neuro-UCI. Entonces en la clínica es súbito, sería una supra, porque justamente tiene un problema motor, ¿no? Más que todo problema motor, pero corroborarlo. Y infratendorial es compromiso de los nervios craneales. Síntomas, también hay síntomas de PIC, o sea, de presión intracraneal, cefaleas, náuseas y vómitos explosivos. O sea, básicamente esto. O sea, ¿no? Los síntomas de presión intracraneal son cefaleas y vómitos explosivos. Esa es la sintomatología. Y a diferencia de un ACV isquémico, ¿no? Que esas son las causas. No presenta, no es súbito como lo es un ACV hemorrágico. Esa es la gran diferencia, ¿ok? Y mayormente tiene causas, por ejemplo, un paciente con hipertensión aterosclerótica o simplemente tal vez un paciente que tuvo una insuficiencia, eh, tiene, por ejemplo, ay, ¿cómo se llama esto? Ay, lo tengo en la punta de la lengua, ya se me fue. Una paciente que tenga varices, ¿no? Difícil, o lacunar, ¿no? Que son de los vasos pequeños, dejan de, de irrigar y se opaca. Ok. Muy bien, ácido hemorrágico. Clasificaciones. Tenemos hemorragia intraparenquimatosa, hemorragia subaranoidea y la intraparenquimatosa tenemos que es común de los vasos pequeños dentro del parénquima cerebral. Hay microaneurismas. ¿Cómo son sus síntomas? Hemiparesia, ¿no? Alteración del nivel de la conciencia y ganglios basales, por lo tanto hay alteraciones motoras. En la hemorragia subaranoidea mayormente es por traumatismo y eso es por una ruptura del aneurisma en el espacio subaranoideo.
Antes de la ruptura, la paciente presentó una cefalea, que mencionó que le dolía demasiado la cabeza. Luego de la ruptura ya empieza con la rigidez de nuca, ¿no? Náuseas y los vómitos. Y además la pérdida de la conciencia. Y también menciona que a nivel ocular ya no está viendo reacción, ¿ok? Y también tenemos hemorragia intracerebral hipertensiva, en malformaciones congénitas y angiopatía por amiloidosis, ¿ok? Yo siento que, no sé por qué, pero he visto demasiados pacientes con malformaciones congénitas, arterias cerebrelosas y bastantes que han venido con un ACV hemorrágico y que están en UCI esperando a que justamente se le haga una cirugía para que puedan poder seguir, o sea, poder recuperar, porque sin esa cirugía no van a seguir en ese estado. Entonces, en la hemorragia intracerebral hipertensiva tenemos, por etiología, es una rotura de un microaneurisma que puede ser, por ejemplo, de Charcot-Bouchard. Puede ser por actividad física y también cefaleas, vómitos, deterioro progresivo y rápido del nivel de conciencia. Entonces, como yo les había dicho hasta aquí, como yo les había dicho, ustedes siempre hay que comparar, porque es una subaranoidea y no una intraparenquimata, que era lo que te mencionaba. O sea, ¿por qué me dices que es subaranoidea? Por la rigidez de nuca, muy bien, válido, pero siempre hay que diferenciarlos, porque tal vez en esa pregunta sí te dan de subaranoidea, pero en la otra te puede ser intraparenquimatosos. Entonces, siempre hay que tenerlo en cuenta. ¿Ok? Malformaciones congénitas, cefalea, crisis de epilepsia y hemorragias, y por una geopatía de mieloidosis, que, bueno, eso puede ser a nivel local lobar, ¿no? Se debe justamente a los depósitos de amiloides y se presenta en ancianos con hematomas. Muy bien. Ahora, síndromes vasculares. ¿Qué pasa cuando se afecta la arteria cerebral anterior, la arteria cerebral media y la arteria cerebral posterior y la vértebro-basilares? ¿Se acuerdan que irriga la arteria cerebral anterior o no se acuerdan? ¿Sí o no? O ya más fácil, la posterior. ¿Qué irriga la arteria cerebral posterior? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Por la arteria basilar. Claro, sí está por la arteria basilar, pero ¿qué irriga mayor, o sea, mayormente? Si está en la parte de atrás, ¿qué es lo que irriga más? ¿Irriga los miembros inferiores o irriga, o, o qué parte irriga con mayor frecuencia? Ya. En el caso de la arteria posterior, relacionen siempre la parte posterior, ojos, siempre, 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 porque mayormente la parte posterior irriga ojos, ¿ok? Y ahora, y a diferencia de la arteria cerebral anterior, tenemos que este irriga miembros inferiores, entonces por lo tanto su clínica se va a deber a eso, ¿ok? Va a haber un parálisis de los miembros inferiores, parafasia, apraxia. Y en el caso de la arteria cerebral media, hay movimiento, o sea, va a irrigar la parte del cerebro que nos controla el movimiento, la sensibilidad y el lenguaje, por lo tanto el paciente no va a poder hablar. No hay una pérdida de visión también. Y hay una hemiparesia contralateral, ¿no? Entonces, en el caso de la arteria cerebral posterior es visión y cognitivas. Entonces, hay una melanopsia homónima contralateral, ¿no? Agnosia visual, alesia que es pérdida de la capacidad de la lectura y ceguera, ¿no? Como ven, mayormente su clínica relacionada a la vista y a los problemas ahí, a ese nivel. Y los síndromes vértebros basilares es la ataxia, que es el síndrome principal. Ahora, dicho eso, ¿cuál es su respuesta en esa parte de acá? ¿Qué piensa? La cerebral posterior, por la visión borrosa. Bueno, sí, puede ser. Bueno, pero es la arteria cerebral media. ¿Ok? Mira, acá también la cerebral media también tiene la visión. Tienes que, o sea, siempre hay que ver todo, no solamente una sola. En este caso tenemos que la paciente también se encontró hemiplegia y en anestesia derecha, predominio brachiocural y afasia. Entonces,
Ya básicamente tiene afasia, tiene hemiparesia, entonces eh, hemiparesia y hemiplejía es casi lo mismo. Entonces, como justamente tiene una mirada desviada hacia el lado izquierdo, ya esto no tanto, ya, pero estos síntomas, si bien es cierto, hay visión borrosa, pero no te quiere decir que tienes ceguera, o sea, hay una pérdida de la visión. No es que simplemente ya está ciega. ¿Ok? Entonces eso lo diferencia. Entonces acá es una arteria cerebral media. Y esa es la respuesta. Muy bien, chicos. Hasta aquí la clase. Iba a ser de más temas de neuro, pero ya de verdad iba a ser too much, creo. Y además no los quería saturar tanto. Pero la próxima semana, y ahora sí, espérense, antes voy a dejar de compartir y voy a parar la grabación.